El tema este de carga de la prueba es un poco denso y un poco duro para un viernes a las 8:15 de la noche, 8:20, ¿no? Pero creo que es un tema interesante, sobre todo para analizar en algunos aspectos. Sobre todo porque hay mucha confusión al respecto. Y ya que estamos en el año del Mundial, vamos a ver aquí la importancia que tiene la carga de la prueba a los efectos de fijar, crear o elaborar una estrategia procesal. Para lo cual tenemos que tener desde el comienzo el primer aspecto importante, que la regla de la carga de la prueba es una regla subsidiaria de la actividad de sentencia. No se aplica en todos los casos, sino únicamente cuando el juez al fallar tiene un hecho afirmado y necesitado de prueba sin que haya sido demostrado o las pruebas que hay en el expediente no alcanzan para convencerlo. Motivo por el cual se dice que la regla de la carga de la prueba es una regla de juicio subsidiaria en relación al juez, pero también, atención, no hay que olvidarse que la regla de la carga de la prueba opera también como una regla de conducta para las partes. Y esto es importante porque no hay que olvidar que las partes mucho tiempo antes de que estén involucradas en un proceso pueden tener en cuenta la regla de la carga de la prueba. Y esto ya lo decía Redenti hace casi 100 años en Italia. Al momento de hacer un contrato, al momento de comenzar negociaciones, ya podemos tener en cuenta qué me va a tener que tocar probar en un eventual futuro proceso. Esto hoy en día también es tenido en cuenta por las empresas a la hora de fijar costos. Fíjense lo que pasa cuando uno asesora empresas. No es un tema que tiene solamente implicancia procesal, sino que también actúa desde mucho tiempo antes de un proceso. Motivo por el cual esta regla de la carga de la prueba, que lo que busca es evitar el non-liquid, en el fondo nos lleva a analizar, para darnos cuenta sobre todo de nuevas teorías que están viniendo desde la Argentina, ¿qué diferencia hay en el campo procesal entre lo que son deberes, obligaciones y cargas? Y este es un tema que requiere algún desarrollo un poco más largo y que el tiempo aquí no me lo permite. Pero básicamente hay que entender que si hablamos del concepto de cargas procesales, lo que está la parte ejerciendo es una facultad, no se trata de un deber. Y atención con eso, porque la conocidísima definición de James Goldsmith de que las cargas probatorias no son otra cosa que imperativos del propio interés, nos llevan a la confusión, porque acá el vocablo imperativo en realidad se confunde con lo que sería un deber y no una facultad. Entonces, gran parte de la doctrina, tema para analizar, se está refiriendo a las cargas procesales, definiéndolas como si fueran deberes y confundiéndolas con los deberes que puede haber en el plano vertical de un proceso. Entonces, de este modo, empiezan los inconvenientes que llevamos a la práctica. Más allá de lo que dice el diccionario de la Real Academia, que a mí me sorprendió cuando vi que de alguna manera estaba definiendo la carga procesal de una manera bastante adecuada, tenemos que darnos cuenta que la doctrina que confunde la carga con imperativos, doctrina que confunde también la carga con los deberes, de alguna manera da pie para que se elaboren teorías donde la carga de la prueba deja de ser carga procesal y se convierte en una imposición jurisdiccional al momento de sentenciar de las consecuencias disvaliosas o perjudiciales de la carga de la prueba. Y aquí hay un tema para empezar a comprender en qué consiste y cuál es la importancia de tener una regla de la carga de la prueba lo más objetiva y preestablecida de la mejor manera. Fíjense, la evolución histórica, la tendencia histórica a la hora de avanzar en esto de evitar el non-liquid fue tratar de establecer reglas de la carga de la prueba lo más precisas y objetivas posibles.
Y así que tenemos que saber diferenciar las distintas reglas de carga de la prueba que se fueron dando para no tener la confusión que hay en muchos códigos en que muestran distintas maneras de entender la regla general de la carga de la prueba. Entonces ha habido una evolución que va desde las máximas romanas o medievales, que son una especie de aforismos o axiomas, que de alguna manera son bastante conocidos, pero que de alguna manera no resuelven bien todas las situaciones y mucho no nos están diciendo. Tienen problemas estas reglas o máximas romanas, que en realidad son medievales, porque fijan reglas de carga de la prueba que tienen gran cantidad de excepciones. Entonces, cuando se demostró que esto no era por ahí lo más apropiado, se presentan otras teorías, entre ellas la famosa regla propuesta por Chiovenda, en la cual se está mirando la clase de hechos. Entonces ahí es que se dice que la carga de la prueba corresponde, en el caso del actor, porque le incumbe probar hechos constitutivos, y al demandado porque le incumbe probar hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. Esta regla se utiliza hoy en día. De hecho, aparentemente el Código Procesal Civil paraguayo la tendría, en su artículo de carga de la prueba, pero en realidad ustedes están copiando solamente la primera parte, y textual lo copian, ya lo vamos a ver, del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Cuando ese primer párrafo de nuestro código da simplemente una pauta general y la regla de la carga de la prueba, en mi código, se basa en la regla Rosenberg, que es completamente distinta a la regla Chiovenda. Entonces, esta regla, al estilo Chiovenda, ha tenido también inconvenientes porque las clases de los hechos son relativas. Y aquí tienen, y después van a poder consultar, por ejemplo, la acertada crítica que le hace Roland Anasi a este concepto, o a esta teoría. Ahora, luego se siguió imponiendo o buscando también reglas que tenían que ver con las condiciones generales y específicas de los contratos, hasta que, a principios del siglo XX, aparece un joven alemán de solamente 21 años que, cuando hizo su tesis de la carrera de Derecho, crea quizás la regla de carga de la prueba mejor lograda hasta nuestros días, que es la regla de Leo Rosenberg. Él dice que cada parte debe afirmar y probar los presupuestos de la norma que le es favorable, o sea, de la norma cuyo efecto jurídico redunda en su provecho o beneficio. Esta idea fue tomada en algunos códigos, por ejemplo, en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, aunque en realidad se la toma mal porque se habla de derecho invocado por la parte y no del derecho que beneficia, dejando de esa manera afuera lo que sería la aplicación de la regla iura non injuria en algunos casos. Por eso ha sido criticado también este artículo que tiene una carga de la prueba en el Código Nacional Argentino. Vean lo que pasa en Paraguay. Se toma textual lo que decía la primera parte de mi código, pero aquí no se está poniendo una regla como la que de alguna manera propagó Leo Rosenberg. Entonces, esto evidentemente puede traer algunos inconvenientes, como también trae algunos inconvenientes en mi país el artículo que tenemos sobre regla de carga. Ahora, por lo menos está claro que el legislador, tanto argentino como paraguayo, fue buscando la manera de imponer una regla general para poder orientar al momento de sentenciar al juez para evitar incurrir en el non-litigio. Ahora, y acá viene el tema de la mayor importancia y en el que quería desembocar para pensar o hacer algunas reflexiones críticas acerca de estas teorías de cargas dinámicas de la prueba. No solamente tenemos reglas generales que no cubren todos los supuestos, sino que también está muy bien que el legislador imponga algunas reglas especiales para casos concretos. Por ejemplo, tenemos reglas de carga de la prueba en algunas legislaciones para casos que tengan que ver con derecho del consumidor. Tenemos gran cantidad de reglas de carga de la prueba en los códigos civiles que se fijan, por ejemplo, mirando el sujeto, y por lo tanto se le dice que es tal persona la que debe probar
tal hecho afirmado en determinado caso. Y esto está muy bien, porque esto enriquece justamente, trata de cubrir las falencias que hay en estas reglas generales de carga de la prueba que no llegan a contemplar todos los supuestos. Ahora, además de tener reglas generales de carga de la prueba y reglas especiales legales, es importante que se trabaje de la mejor manera posible para cubrir lo que puede quedar afuera de ellas a través de correcta legislación de presunciones. Y de hecho esto también ocurre y se aplica habitualmente en gran cantidad de materias y tenemos muchísimas leyes donde se fija un sistema, un régimen presuncional que sirve para poder resolver el caso que tiene hechos que no han sido probados adecuadamente. Ahora bien, ¿cuánto me queda? 8 minutos. Bien, porque quiero llegar, voy un poquito rápido acá porque quiero llegar a la teoría de las cargas dinámicas. Se habla en muchos casos de inversión de carga de la prueba. Fíjense que se utiliza esto de inversión de la carga de la prueba cuando en verdad no hay ningún tipo de inversión. Estamos confundiendo, llamando inversión de carga de la prueba a reglas especiales de carga probatoria donde el legislador dice que tal sujeto es el que debe probar. Esto no es una inversión de carga de la prueba. Esto es una fijación normativa de acuerdo al sujeto de lo que sería quién tiene o a quién le corresponde probar un hecho afirmado y encintado de prueba. Con todo este panorama, no tardó en aparecer la crítica a la regla o a toda regla general en materia probatoria. Y es así que en mi país, en una provincia, en la provincia de Santa Fe, dos autores, que fueron Jorge Peirano y Julio Chiappini, comenzaron a partir de 1984 a proponer una teoría de carga dinámica probatoria que en principio, les tengo que adelantar, no parecería inadecuado tratándose del Código de la provincia de Santa Fe, porque lo que casi nadie dice es que el Código de la provincia de Santa Fe, al igual que el Código de la provincia de Córdoba y el Código de la provincia de Jujuy, o sea, solamente 3 de 24 códigos en mi país, no tienen ninguna regla general de carga de la prueba. Esos códigos no tienen regla de carga de la prueba como tienen en el código de ustedes o como tengo en el Código de Nación. Motivo por el cual los jueces se manejaban con la regla de que venda. Y estos autores, viendo que no había una regla general de carga de la prueba, dicen que en verdad se puede, tratando de reaccionar contra esas reglas fijas y preestablecidas que llevaban a injusticias, crear una teoría de carga dinámica probatoria donde el onus probandi puede ser trasladado por el juez de una a otra parte. Por eso remarco esto de que en Santa Fe nace esta teoría, porque ahí no había una regla general de carga de la prueba. Y aquí la crítica de cuando en Argentina jueces de otras provincias que sí tienen una regla general están aplicando esta teoría que en realidad hace las veces de una regla especial no legislada. ¿En qué consiste esto de la carga probatoria dinámica? Bueno, surge en realidad como una crítica ideológica al proceso civil impositivo. ¿Y en qué se basa? Justamente en este deber de colaboración, en este solidarismo procesal, en este que las partes tienen que estar tomadas de la mano, colaborando con la búsqueda de la verdad, eso que decía Guido aquí hace unos instantes. Eso de pretender forzar la realidad. Si yo estoy peleado a muerte con otra parte y por eso estoy llegando a un proceso, ¿cómo puedo pretender que los dos juntos colaboren para que el otro gane el juicio? Entonces, esto surge de este solidarismo procesal. Y fíjense, esto no es gratuito. Les hablé al principio de que en esto de confundir carga con deberes, están diciendo que hay un deber de colaborar, por eso están desnaturalizando la carga procesal y ya lo convierten en un deber de colaboración de las partes. Esta es la línea de pensamiento que inspira. Es la visión naif del proceso. Es que todos somos Heidi. Yo nunca tuve un cliente que haya venido al estudio a pedirme que le pierda el juicio, que se lo pierda bien perdido para generarle más costes y que tenga que pagarle más todavía al abogado de la otra parte.
hay leyes de ética profesional, hay leyes de honorario que me impedirían a mí ir a menos, ¿no? Pues son soluciones, son propuestas que pueden parecer muy lindas en la teoría, pero que son impracticables realmente. Y cuando encima las practicamos, empiezan los problemas. Y vamos a ver cuáles son los problemas en la práctica. Primero, los creadores de la teoría con el tiempo y a medida que iban recibiendo críticas la iban cambiando. La última justificación que tienen es basarla en los criterios de facilidad probatoria y disponibilidad probatoria, que es una cosa completamente distinta, que está, por ejemplo, consagrada en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000, pero que ya viene creado por la jurisprudencia española desde los años 30, motivo por el cual fijar la teoría de las cargas dinámicas probatorias en el principio de facilidad y disponibilidad probatoria no tiene absolutamente nada que ver. Hacer una crítica más profunda de esto me llevaría un tiempo, pero en principio les quiero dejar planteado esto. Va mutando el justificativo de la teoría, pero no se termina de explicar. ¿Y por qué no se termina de explicar? En principio, ustedes van a advertir que estamos hablando de carga dinámica y estamos refiriéndonos a algo que no es carga procesal. ¿Y por qué no es carga procesal? Porque en verdad, yo les dije al comienzo que la carga de la prueba no es otra cosa que una regla subsidiaria que el juez aplica al momento de dictar sentencia. Evidentemente, si la carga muta al final del proceso, lo que se está haciendo es cambiar las reglas del juego una vez que el juego terminó. Y por lo tanto, me pregunto, ¿cómo defiendo derechos en un proceso donde no sé qué tengo que probar? ¿Cómo es esto? Y si tenemos que, de alguna manera, ver cuál era la crítica que las cargas dinámicas probatorias le hacían a las reglas clásicas de carga de la prueba, nos damos cuenta que en el fondo lo que hace es simplemente no solucionar el problema, sino cambiarlo de lugar. Porque estas reglas estáticas clásicas y vetustas del proceso civil dispositivo, se decía que siempre daban una ventaja a aquel que le daba derecho. ¿Y qué es lo que logro imponer con una teoría de carga dinámica probatoria que no es carga procesal? En definitiva, lo que estoy haciendo es cambiar el lugar del problema, porque le estoy dando la ventaja al que afirma el hecho. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es justamente lograr que el vencedor se convierta en perdedor y que el perdedor logre salir victorioso del proceso. Fíjense lo que sería, en mi humilde criterio, una correcta definición de la carga probatoria dinámica. Estaríamos ante la imposición judicial a una de las partes de las consecuencias perjudiciales a sus intereses por la falta de prueba de un hecho afirmado y necesitado de prueba por la contraria del proceso. Estoy trasladando el perjuicio de aquel que afirmó un hecho y no lo probó a la otra parte. Por eso les digo, en definitiva, este tipo de teorías que vienen desde mi país no son otra cosa que pretender poner exotismo y magia en el proceso. Así que en definitiva, creo que es hora que analicemos no solamente las consecuencias que tienen estas ideas en el proceso, sino que en verdad estamos rompiendo justamente esas reglas preestablecidas que vienen ya impuestas de ese principio mecaprocesal del que ayer hablaba, que es la seguridad jurídica, pero que sobre todo coloca a los abogados ante la perplejidad y ante la sorpresa en cuanto a lo que tienen que hacer para defender derechos en un proceso. Muchas gracias.